Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Kiar Tutos y hoy les traigo un nuevo tutorial donde les voy a enseñar cómo mezclar diferentes animaciones dentro de Blender, animaciones traídas de Mixamo y aplicárselas a un personaje. Bueno, en este caso yo voy a utilizar el personaje Master Chief, donde en el tutorial anterior les enseñé cómo crearle un rig muy fácil con controladores para poder animarlo utilizando el addon de Mixamo. Por acá arriba les va a aparecer la tarjetita para que vean ese tutorial. Entonces, vamos al grano, como dice el dermatólogo. Es un poeta. ¡Es un poeta! Lo primero que vamos a hacer es descargar de Mixamo las animaciones que vamos a utilizar. En este caso yo voy a enfocarme en animaciones de baile porque quiero que mi personaje haga los pasos prohibidos, los pasos de conquista de Master Chief. Entonces voy a utilizar tres animaciones. La primera que va a ser es Hip Hop Dancing. Voy a utilizar también la de Twerk, por acá había una de Twerk. Y voy a utilizar una de Twist. Pues como podemos ver, Mixamo nos ofrece una variedad grandísima de animaciones preestablecidas. Bueno, en este caso voy a utilizar el Hip Hop y voy a utilizar Twist y Twerk. Las pueden encontrar por acá. En este momento no las veo por ahí, pero ahí están. Es nomás que las busquen. Digamos, esas son las que voy a utilizar yo. Ustedes pueden utilizar animaciones de combate, otro tipo de animaciones. Esto tiene una gran variedad de combate, aventura, deportes, fantasía, superhéroe. Importante, tenemos que mirar antes de descargar las animaciones, digamos en este caso, que las extremidades del personaje no se le metan dentro del cuerpo, o sea, que no se apuñale él mismo con sus brazos ni nada de eso. Acá podemos darnos cuenta que eso está pasando, se está cruzando los brazos entre las piernas y pues eso no se ve bien. ¿Cómo podemos arreglar eso? Acá en este menú que nos ofrece Mixamo hay una parte que dice Character Arm Space, es el espacio de los brazos del personaje. Entonces podemos aumentárselo y él nos va mostrando cómo va quedando el resultado. Digamos, en este caso ahí vemos que no hay un poco, vamos a darle un poquito más de espacio, vamos a darle un poquito más. Listo, yo creo que ahí queda bien. Entonces digamos, en ese caso ese me gusta. Podemos notar que está todo bien, que no se cruzan los brazos. Entonces básicamente simplemente la descargamos. Esta va a ser la animación principal a la que le voy a aplicar las otras animaciones. Entonces digamos, en este caso yo voy a descargar con piel, o sea, with skin, pero las otras dos las pueden descargar sin piel. Simplemente les dan en without skin y les va a descargar los huesos con la animación preestablecida. Entonces yo ya las tengo descargadas, entonces en este caso pues no las voy a volver a descargar. Entonces vamos acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer las animaciones. Entonces voy File, Import, FBX. Acá tengo las tres. Digamos, la primera va a ser Hip Hop Dance. La importo. Para mover el personaje dentro de Blender sin que se nos deforme el personaje, tenemos que seleccionar siempre los huesos. Entonces seleccionamos el hueso. Déjame un momento y lo vamos a correr para un lado. Entonces lo vamos a correr acá. Ese es el principal. Vamos a traer las otras dos animaciones. FDX, vamos a traer de segunda, quiero el Twist Dance. Ya les voy a mostrar las animaciones que descargué. Digamos el Twist Dance, entonces lo corro para este lado. Y de tercera, el de remate, el dance de remate, el dance de la seducción, el Twerk. Se lo descargamos acá, lo movemos hacia un lado. Entonces voy a crear una colección que obtenga estos tres personajes porque básicamente este no lo necesito. Entonces simplemente selecciono tanto el hueso como el personaje. Entonces le doy clic, shift sostenido, selecciono, clic, shift sostenido, selecciono, manteniendo la tecla shift y voy seleccionando la piel y los huesos. Le doy a la tecla M, New Collection, y le pongo personajes, le doy OK. Se me queda la colección, entonces ya están dentro de una colección. Acá los puedo ocultar y los puedo manipular mejor.
Este Master Shift en el momento no lo voy a necesitar para animación, pero sí lo voy a necesitar para pasarle las propiedades de los materiales a mis otros Master Shift. Entonces básicamente, ¿cómo se hace eso? Ya lo había explicado en el tutorial anterior, pero pues ahorita lo voy a explicar rápidamente. Selecciono los personajes con las teclas Shift sostenida y de últimas selecciono la fuente, que sería el personaje. No voy a seleccionar simplemente el personaje, voy a objeto, link transfer data y le doy a materiales, link materials, y él automáticamente me pasa la piel. Un truquito, pues si no sabían, para que no se compliquen la vida a veces. Entonces este personaje ya no lo necesito, entonces lo voy a ocultar, voy a quedarme con estos tres. No era necesario pasarle el material a todos los tres, porque básicamente el que vamos a utilizar es el de hip hop, que es este, pero quería mostrárselos otra vez. Entonces volvemos ahora acá, podemos ver las animaciones. Tenemos el de hip hop, tenemos el del twerk y tenemos el del twist. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger lo vamos a poner acá para la mitad. Este es nuestro personaje principal. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es abrir otro editor. Digamos, acá tenemos el viewport, tenemos la línea del tiempo. Vamos a subir la línea del tiempo, la vamos a subir un poquito. Y acá esta parte de abajo vamos a abrir otra línea del tiempo, pero esta la vamos a cambiar. Vamos a utilizar el Dub Sheet. Vamos a ver si suena raro. Ay, babosa, me asustas, burra. El Dub Sheet. Y acá en el Dub Sheet vamos a cambiar la propiedad en el modo de Action Editor. Vamos a utilizar el editor de acciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a renombrar cada baile y cada esqueleto, por decirlo así, cada animación. Entonces, por lo menos selecciono el primero, que es la base, el personaje base, y lo voy a renombrar. Le voy a poner hip hop. Y por lo menos el segundo que va a ir ser el twist. Y el tercero que va es el twerk. Ustedes pueden poner el nombre que quieran, no se preocupen. Entonces básicamente ya tenemos las tres animaciones renombradas. Ya están en las animaciones renombradas. Ahora vamos a abrir otro editor. Digamos, yo me voy a organizar en esta parte de acá. Ustedes lo pueden abrir donde quieran. Voy a abrir acá otra pestaña, otra ventana. Y lo vamos a cambiar por el No Linear Animation Editor, el Coco de Blender. Mucha gente se asusta con este editor, pero es muy práctico. Digamos, para este caso es muy práctico. Digamos, tengo la línea del tiempo porque necesito ajustar los fotogramas. Digamos, vamos a ponerle 1000 fotogramas en este caso, para que no quede larguito. Entonces, como vemos acá, tenemos hip hop, twins y twerk, pero estos siguen siendo keyframes, sigue siendo una animación normal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertirlo en acciones para que pasen a este editor. ¿Cómo hacemos eso? Digamos, seleccionamos acá el huesito de la primera y en esta parte que dice push down le damos clic y como vemos acá, ya no son punticos, ya no son keyframes, sino ya pasa a ser una acción. Entonces ya lo reconoce acá como una acción. Vamos a hacer lo mismo con los otros. Digamos, selecciono le doy push down, selecciono el otro, push down, y ya tenemos tres acciones. Ahora, como ya lo renombramos y ya digamos el programa sabe que este es twist, que este es twerk, que este es hip hop, vamos a dejar el personaje principal, que en este caso sería y estos otros dos ya no los necesito. Entonces, digamos, los selecciono y los borro. Como les dije anteriormente, ustedes no tienen que traer todo el personaje, simplemente dentro de Mixamo descargan simplemente el esquelético con la animación y listo, es lo mismo. Ahora tenemos hip hop. Nos damos cuenta, vamos a bajar esto acá un poquito más, darle más espacio para trabajar. Entonces corremos acá, nos devolvemos al frame 0 y ahí estamos ahí. Ahora acá dentro del Action Editor tenemos el número NL Track, entonces podemos renombrarle dando doble clic. Le vamos a poner hip hop para mantener orden. Ahora yo quiero poner las otras dos animaciones. En mi caso yo quiero que vaya primero la de hip hop, después que vaya la de twist y de último que vaya el twerk para rematar.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Me paro sobre el hip hop y le doy Shift A o Shift A y me va a crear otra línea para adherir de otra acción. Entonces la selecciono, le doy clic, la selecciono, me paro acá encima en la parte gris y le doy Shift A y me muestra un menú con las animaciones que yo ya salvé. Entonces por lo menos yo quiero que vaya después la de twist. Ahora estas dos están al mismo nivel. Entonces, ¿qué quiero? Esto funciona de forma jerárquica. Entonces la que está arriba es la que se muestra, la que está abajo no se muestra. Pero en este caso nosotros no queremos eso. Yo quiero que la de hip hop vaya arriba. Entonces, ¿qué hago? Me paro sobre la acción, clic derecho, track order y la pongo en top. Entonces me la cambia, la sube y me queda twist abajo. Ahora selecciono twist y la corro al final. Pues por lo menos mira acá, chin 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 pa, y acá llega y se queda quieto. ¿Por qué pasa esto? Ya les voy a explicar por qué pasa, no se preocupen. Voy a poner la otra animación, voy a poner las tres de una vez y ahorita les explico por qué. Al saltar de aquí llega y se queda quieto ahí y no reconoce la de twist. Y eso es algo que pasa muy comúnmente y la gente no sabe cómo solucionarlo, pero yo les voy a enseñar cómo. Entonces voy a hacer lo mismo, el mismo procedimiento, selecciono acá, le doy Shift A, me genera otro espacio, otra línea para meter otra acción, le doy Shift A encima de la zona gris y voy a poner el de twerk. Esto pongo el de twerk. Pero entonces, como les dije, el de twerk va de últimas, entonces me va a parar acá sobre el track, dar clic derecho y to the bottom, entonces me lo va a mandar de últimas. Lo voy a acomodar acá en esta parte que queda así. Ahora voy a abrir el menú que queda en esta parte oprimiendo la tecla N y acá me aparecen tres menús. Voy a ir al menú que dice Strip. Entonces en esta parte es donde vamos a solucionar el problema de por qué solo me reconoce la animación del primero, después la segunda y la tercera se quedan quietos. Si selecciono la de hip hop, voy a en esta parte que dice Extrapolation, que está en hold o sostenerla. Eso quiere decir que al finalizar él queda en la pose final y va a quedar como un fotograma eterno ahí, entonces no va a reconocer nada más. Nosotros no queremos eso, entonces lo que vamos a hacer es acá cambiarlo a nothing o nada. Entonces ya cuando él termina su animación y da espacio para que entre otra animación. Entonces como vemos ahí, ahora sí ya pasa de una a otra. ¿Ves? Lo mismo pasa acá. Acá esta parte, como vemos acá en Extrapolation, está en Hold for Forward, o sea, que la mantenga hacia adelante. El último keyframe lo mantiene y ahí queda. Entonces no queremos eso, vamos acá y le decimos que no. Y seguiría el twerk. Entonces ahí como podemos ver, ya se nos hizo los pasos prohibidos. Ya está la animación de los pasos prohibidos, la animación de conquista de Master Chief. Ahí vemos, va haciendo sus pasos de hip hop. La multitud lo aplaude, las chicas se enloquecen. Pam, pam. Ahora vamos a ver. Pum. Va a saltar, hacer el twist. Y pum. Ahí vemos un brinquito, pero ya les enseño cómo solucionarlo para que haya una transición suave de una animación a otra. Es muy sencillo. Entonces pasa el twist. Y después del twist, pum, para rematar. Ahí va. Pum. Los pasos de twerk, los pasos prohibidos. Ahí va, mira, apenas. Tin, tin, tin. Listo, ya, me calmo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearle la transición entre una animación y otra animación para que el salto no se vea tan brusco, sino que sea una transición suave. Entonces, vamos a acercarnos un poquito acá con el ratón, con la rueda del ratón. Podemos acercarnos, podemos alejar, podemos hacer un paneo. Nos acercamos, acomodamos acá un poco, que no quede tan a la ras, sino que haya se cubra un espacio. Seleccionamos y con este mismo menú que tenemos acá en Strip, vamos en la parte, permítame abrir esto acá, donde dice Blend In y Blend Out. Acá podemos nosotros mismos ponerle como un valor para que se cree esa transición, pero lo que normalmente funciona mejor siempre es el Auto Blend. Entonces yo le doy seleccionar Auto Blend y él automáticamente me crea acá esta línea que significa que hay una transición. Ahí podemos ver, si le damos play otra vez a la animación, ¡fum! ¿Sí ven? Pasó de una animación a otra animación con una transición suave y se ve muy bien. ¡Demonios, Gom! ¡Eres realmente un genio! Y el Master Chief nos está dando la espalda.
Ahí podemos ver perfectamente. Ahora vamos a hacer lo mismo con la de Twist. Seleccionamos y le damos Auto Blend. Seleccionamos la tercera también y le damos Auto Blend. Entonces ahora se crean transiciones de una animación a otra animación, de una acción a otra acción. Mira, pum. Ahí llega y pasa el twist, no se ve el salto. Vamos a correr acá, vamos a darle más espacio acá y ¡pam! Llega y pasa de un lado a otro. Bueno, en este caso voy a correrlo un poquito más para que quede como un espacito más para una transición más suave. Claro, ahí se ve. Ahora chicos, digamos, si ustedes necesitan un proyecto donde quieren que las animaciones que bajen, digamos, esta animación, digamos, de twerk va de acá hasta acá, o sea, tienen ciertos fotogramas y ustedes quieren que sea más larga o quieren hacerla más larga, ¿qué pueden hacer? Van acá en la parte donde dice Action Clip, donde dicen Repeat. Entonces ustedes acá pueden alargar las animaciones o acortarlas, porque acá si las seleccionamos no podemos alargarlas, simplemente las podemos mover, las podemos cambiar de lugar, pero no podemos alargarlas, o sea, no podemos hacerlas más largas o más cortas. Entonces el Action Clip acá, esta parte de Repeat nos funciona para eso. Digamos, yo tengo la de Twist, yo le puedo meter que se repita 4 veces, entonces me la va a alargar mucho más. Si ustedes necesitan para sus proyectos o para lo que necesiten, si quieren hacer una secuencia de animación de una pelea donde el personaje va corriendo, salta, da un bote y vuelve y sigue corriendo, pues pueden hacer eso, hacerla más larga de ahí. Listo chicos, ahora, bueno, acá básicamente ya tenemos las 3 animaciones aplicadas dentro del mismo personaje, pero lo ideal sería convertir estas 3 acciones en una sola acción para después traer más animaciones y mezclarlas con la acción que ya tenemos creada. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muy fácilmente. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces nos devolvemos donde está nuestro bailarín estrella. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar el huesito, le damos clic. Ahora nos paramos acá en esta parte y oprimimos la tecla A, se nos seleccionan las 3 acciones y tenemos que pararnos acá donde están los tracks y también seleccionar la tecla A y se nos selecciona todo. Ahora, como ya tenemos seleccionado el huesito y tenemos seleccionado todo acá, entramos a la tecla Tab y él nos crea esta línea verde. Al crearnos esta línea verde nos está creando keyframes en todo, o sea, de toda la animación. Ahora vamos a utilizar el addon de Mixamo para crear el bake de la animación. Entonces oprimimos N en esta parte y se nos abre acá este menú. Vamos a Mixamo y acá nos da la opción de Bake Animation. Eso lo que nos va a hacer es que nos va a crear, coger todas esas animaciones, las 3 animaciones o las 4 o 5, las que ustedes necesiten, y las va a unir todas y convertirlas en keyframes. Va a crear una sola animación, como si fuera una sola animación donde él está haciendo hip hop, donde después está haciendo twist y después está haciendo twerk. Entonces vamos a darle Bake Animation y listo, él nos crea una sola animación que incluye las 3 animaciones. Como podemos ver acá en el summary, podemos abrirlo y vemos una cantidad de keyframes donde se nos representa cada movimiento, cada baile sensual. Tin, tin, tin. Vamos a ocultar eso con la tecla N. Tan, tan, tan. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para crear una sola acción para que no haya tanto desorden? Simplemente le doy push down y pum. Ahí nos quedó la animación. Ya la tenemos en un solo lado. O sea, ya podemos ver que está ¡pam! Haciendo su pasito de hip hop. Tin, 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 tin. Después del pasito de hip hop tiene que pasar al de twist. Se baja, se para. Ahí pasó al de twist. Ahí vemos cómo está el Master Chief mostrándonos sus habilidades en el baile de conquista. Si le doy tecla control espacio, me va a abrir la ventana totalmente. Ya lo vemos, ahora va para abajo, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Uy, Dios mío, baile sensual. Listo chicos, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden suscribirse, activar la campanita porque se vienen muchos más tutoriales. Espero les haya gustado, cuídense, nos vemos la próxima.